Consulto nuevamente, ¿están de acuerdo con estos puntos resolutivos? Quedan aprobados por unanimidad de votos y ahora sí queda decidido en definitiva este asunto. El proyecto del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Juan Luis González Alcántara, que pedía cancelar la votación de jueces y magistrados, fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque se desestimaron las acciones de inconstitucionalidad estas mismas que ya se habían dado en reformas judiciales aprobadas en el Congreso. Por 4 votos contra 6 se llegó a un largo debate en la Suprema Corte de Justicia y bueno, no se llevará a cabo este proyecto tan importante que había propuesto el ministro Alcántara. Sí, fueron 4 votos contra 7, votaron por la desestimación las ministras Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz, Lenia Batres y sorprendió a muchos el voto de Alberto Pérez Dayán, que basaron su voto en criterios similares adoptados por la propia Corte en casos anteriores, particularmente Pérez Dayán, que ya había votado en contra de otras acciones de inconstitucionalidad similares. En otras palabras, establecieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede determinar la inconstitucionalidad de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, salvo que se haya establecido que hay fallas en los procedimientos legislativos o violaciones a los derechos humanos fundamentales. Con esta decisión y con la desestimación del proyecto del ministro González Alcántara, la reforma judicial con todas sus consecuencias queda en pleno vigor. De esto vamos a hablar el día de hoy en Todo Personal. Como me he pronunciado en anteriores ocasiones, la votación es de 6. Señor ministro González Alcántara Caranca. Yo me expresé como mencioné que eran 6 votos los necesarios para invalidar según la literalidad del artículo 105 constitucional. Sin embargo, en estas condiciones, en medio del asunto mismo que estamos por votar, no creo que sea correcto entrar al fondo del asunto. Las reglas del juego no se establecen en plena jugada. Señor ministro Esquivel Mozo. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministras y ministros. Señor ministro Ortiz. Se requieren 8 votos al ser una integración de 11 ministros. Señor ministro Aguilar Morales. 8. Señor ministro Pardo Rebolledo. Mientras exista integración de 11 en este tribunal pleno, la mayoría calificada debe ser de 8 votos. Señor ministro Batres Guadarrama. 8 votos. Señor ministro Ríos Farjat. Yo desde el 10 de octubre ya me había pronunciado porque hay 3 artículos que hablan de una mayoría de 6. Señor ministro Lainez Potisek. Yo no me había pronunciado, pero voto por 6. Señor ministro Pérez Dayán. Como lo hice cuando se suscitó esta misma cuestión, son 8. Señora vicepresidenta Piña Hernández. Como ya había yo expresado, 6 votos por las razones que manifestó el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que se requieren 8 votos para la declaración de invalidez. Bueno, esto fue al final, después de horas de debate, y es porque al final, finalmente, en los últimos minutos, se preguntó si se necesitaban 6 votos u 8 votos para declarar la acción de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución dice ahora que hay 9 ministros, entonces se necesitan 6 votos, pero lo que consideraron los ministros es que mientras sean 11 se van a necesitar los 8 votos. ¿Por qué votaron así? El debate final se necesitaban 5 o 6 votos, hubo muchas posiciones muy diferentes y estuvo el caso de Pérez Dayán, de Alberto Pérez Dayán, que fue el que sumó el 4º voto. Mire, le ha ido muy mal en redes sociales, sobre todo a Pérez Dayán con este tema, pero hay un punto que hay que concederle. Había votado igual en otras acciones de inconstitucionalidad en el pasado, unas que había presentado precisamente Andrés Manuel López Obrador y Morena cuando se hicieron las reformas a la Ciudad de México, cuando se hicieron las reformas al tema energético hace ya algunos años, durante el gobierno de Peña Nieto. Esto es lo que sucedió.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que pretendía invalidar diversos puntos de la reforma judicial. Entre ellos, la elección por voto popular de jueces de distrito, magistrados de circuito y juzgadores locales, el recorte salarial de estos cargos, la inatacabilidad de sentencias del Tribunal de Disciplina y la prohibición de suspender normas generales en el juicio de amparo. Los posicionamientos entre ministros y ministras se enfrentaron. El ministro Alcántara Carrancá señaló que la Constitución puede ser impugnada por los partidos políticos porque se trata de una ley federal electoral. Un tribunal constitucional tiene también la obligación de apreciar la Constitución y las normas como instrumentos dinámicos cuyo contenido evoluciona y debe ser interpretado a la luz de diversos principios y contextos. Yo no estoy de acuerdo en que los partidos políticos nacionales tengan legitimación para impugnar normas que no les afectan y que no son propias de los partidos políticos, ya que carecen de intervención en el proceso de elección judicial. El proyecto era para dar resolución a las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por Movimiento Ciudadano, PAN y PRI contra la reforma judicial. Considero y estoy de acuerdo con la legitimación de los partidos políticos. Con 8 votos a favor, la Corte avaló la legitimación de los partidos políticos para poder impugnar la reforma. Pero el punto de quiebre llegó con el posicionamiento del ministro Alberto Pérez Dayán, quien era considerado dentro de los 8 votos necesarios para validar el proyecto. No coincido con la propuesta sobre una nueva reflexión, convencido que esta acción de inconstitucionalidad, a partir de sus precedentes, debe considerarse improcedente y sobreseer en la misma. Con 7 votos a favor y 4 en contra, aprobaron la procedencia para continuar con la discusión. Sin embargo, al tener un voto más, la mayoría calificada necesaria para aprobar el proyecto en la votación final se había perdido. Ya no se juntarían los votos para analizar el fondo de la reforma. Tras poco más de 5 horas de discusión, el Pleno tomó un receso para regresar a decidir si se necesitaban 6 u 8 votos para validar el proyecto. Es estéril el estudio de fondo si ya se pronunciaron las señoras ministras Yasmín Esquivel, Ortiz, Batres y el ministro Pérez Dayán por la improcedencia de este medio de control. Así, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno determinó que eran necesarios 8 votos para declarar la invalidez de la reforma al Poder Judicial, votos que no alcanzaron. La tensión en el Pleno duró hasta el último momento, cuando algunas ministras pretendían irse antes de que cerrara la sesión. Creo que ya empezaron las despedidas y todavía no acabamos sesión. Muy interesantes. No se ha levantado la sesión. Todavía no se ha levantado la sesión. Hay que regresar a los baños. Acabamos, ¿no? Hasta que se levante la sesión. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, y escuche usted esta frase del ministro Pérez Dayán. Más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería, lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona, responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente, al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad. Gracias, señora ministra. Bueno, y esto fue el momento quizás decisivo de estos largos alegatos, cuando Pérez Dayán finalmente dice, con esta frase, dice que no podía avalar con una insensatez, otra insensatez como era la reforma. Pero bueno, ese fue el momento decisivo en esta discusión y quizás en términos legales la propuesta de González Alcántara no era, como dice Pérez Dayán o como dijeron las otras 3 ministras, sensatamente jurídica, pero la verdad que era una salida política viable, porque lo que sí es verdad es que la reforma judicial, como está estipulada legalmente, es una insensatez. De esto le vamos a hablar.